¿Por qué las personas más buenas enfrentan las peores tormentas? ¿Por qué alguien que ora, ayuda, ama, parece vivir bajo el peso de pruebas que otros jamás conocerán? Esta no es solo una pregunta filosófica. Es una herida que muchos llevan en silencio. Y hay una historia en la Biblia que no ofrece respuestas fáciles, pero sí una verdad profunda. La historia de un hombre llamado Job. Hoy quiero que la escuches con el corazón abierto. Porque tal vez, en su historia, encuentres sentido en la tuya. Job vivía en una tierra llamada Uz. Era un hombre recto, temeroso de Dios, íntegro, generoso. Tenía todo lo que se podía desear: salud, riqueza, una gran familia, respeto. Y más importante aún, vivía con fe. No por miedo, sino por amor a Dios. Era el tipo de persona que uno esperaría que jamás sufriera. Y, sin embargo, fue precisamente él quien cayó en lo más profundo del dolor humano. La Biblia nos lleva a una escena celestial. Satanás se presenta ante Dios y plantea una pregunta. ¿Job te es fiel por nada? Quítale lo que tiene, y verás cómo te maldice. Y Dios, confiando plenamente en la fe de Job, le permite ser probado. Lo primero que Job pierde son sus bienes. Después, sus siervos. Luego, sus hijos. Y finalmente, su salud. Job pasa de ser el hombre más respetado de su tierra a estar solo, cubierto de llagas, sentado en cenizas. Lo más difícil no fue el dolor físico. Fue la soledad. El silencio de Dios. Las acusaciones de sus amigos. Sus amigos no entendían: si sufres tanto, es porque pecaste. Pero Job sabía que había sido fiel. Y eso lo confundía aún más. Él no maldice a Dios. Pero si se rompe, grita, llora, maldice el día en que nació. Pregunta: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? Y aquí es donde muchas personas se identifican con Job. Porque el dolor no siempre trae respuestas. A veces, solo trae silencio. Uno de los mensajes más poderosos de esta historia es que el sufrimiento no siempre es castigo. Los amigos de Job representaban una creencia común. Si haces el bien, Dios te bendice. Si haces el mal, te castiga. Pero la historia de Job destruye esa lógica. Job sufrió no porque Dios lo juzgara, sino porque Dios lo conocía profundamente y confiaba en que su fe resistiría. A veces, el sufrimiento no dice nada de lo que hiciste, sino de lo que estás preparado para soportar. Después de todo el dolor, de todas las preguntas sin respuesta, Dios finalmente responde. Pero no da explicaciones detalladas. Dios habla desde un torbellino. Y le muestra a Job el universo, la creación, el orden de cosas más allá del entendimiento humano. Y Job no obtiene una respuesta a su sufrimiento. Pero obtiene una revelación de Dios. Y eso le basta. Dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de su dolor, Job descubre que Dios siempre estuvo allí. No ausente. No indiferente. Sino esperando el momento en que Job pudiera ver con el corazón lo que antes solo creía por tradición. Después de la prueba, Dios restaura todo lo que Job había perdido. Le devuelve su salud, le da nuevos hijos, y una vida larga y llena de bendiciones. Pero lo más importante, no fue lo que recuperó. Fue lo que entendió. Que el sufrimiento puede doler profundamente, pero también puede revelar quiénes somos realmente. Y que incluso en el silencio más oscuro, Dios no nos ha soltado. Así que si tú también estás pasando por un momento en que nada tiene sentido, tal vez, como Job, estás en medio de una historia que todavía no ha terminado. No te rindas. No es el final. Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. Y si resistes, lo que viene después será más grande de lo que hoy puedes imaginar. Y si quieres ver más historias como esta, reflexiones profundas y contenido que transforme, sígueme.